So don't hold back. For anyone. The farther you go, the prouder I'll be. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que cumplió 20 años de haberse estrenado. Esta trilogía de películas las hemos hablado en el podcast durante 3 años y hoy es la épica conclusión tanto de la trilogía como del podcast, en el aspecto de hablar de la trilogía. Pero bueno, querido público, en la primera parte hablamos de la película, en la segunda parte estuvimos hablando de las escenas favoritas y de algunas de las diferencias con los libros. Y bueno, pues ya en esta tercera parte, pues vamos a dar como nuestras conclusiones sobre esta épica trilogía. Y bueno, pues las películas, por cierto, las pueden ver en Prime Video y en HBO. En HBO, la verdad, no les aseguro que esté bien, pero al menos en Prime Video sí deben de estar bien. O las pueden rentar en Apple TV, bueno, en Apple. Ahí las pueden ir a ver también. Y bueno, y las versiones extendidas sobre todo. Pero bueno, pues, Gabriel, tú, o sea, ¿cuál sería como lo que agradeces de la existencia de esta trilogía? O porque lo hemos dicho y lo hemos dicho en muchos podcasts, o sea, es un milagro que exista una película así, es un milagro que se haya filmado como se haya filmado. Vayan a escuchar nuestros anteriores podcasts porque ahí hablamos más de la producción. Y creo que al final del día, o sea, es algo que no se ha superado, o sea, de que 20 años después seguimos sin tener un fenómeno igual. Y sé que tal vez las nuevas generaciones no la están apreciando tanto la trilogía por muchas de las cosas que decía Carlos en la primera parte, pero al final del día, o sea, no podemos negar que este fenómeno no se ha vuelto a repetir en la actualidad, ¿no? Bueno, la cosa que tiene precisamente la trilogía de Peter Jackson es que, como dicen, pues ha habido muchos intentos. Hay claros deseos de hacer otra trilogía. O sea, olvidamos que cuando salió El Señor de los Anillos, pues también fue en la época donde salió Harry Potter. Entonces nos vimos inundados con varios intentos de tratar de repetir la magia y nunca se ha logrado. O sea, ya no digamos que la propia Harry Potter, que ni siquiera que de plano, ni los creadores, ni la gente que ahí ni la autora sabe cómo repetir la magia de sus primeras historias. O sea, es en general así, es algo que fue tan extraño que, o sea, siento que ni los propios involucrados podrían volver a lograrlo. O sea, si Peter Jackson tratara de hacer la película ahora, sería completamente diferente. Es una película de un momento, de un lugar, de un autor en específico, de un cast en específico, que no podría pasar en la actualidad. O sea, es de ese momento. Y la verdad, yo por eso estoy tan agradecido de que siquiera exista, de que exista esta trilogía y que sea de tan alta calidad. Porque en un mundo actual donde básicamente ahora o sea, en un mundo actual donde New Line Cinema en la realidad ya no existe como tal. O sea, ya ahora todo es la Warner o Zaslav, es la Warner de Zaslav, la Disney de Iger, es Netflix de Sarandos. O sea, es un ambiente tan hostil que por eso yo estoy tan agradecido de que la película haya salido en ese momento muy específico, en un momento donde me cautivó, en un momento donde me ayudó a leer esos libros que me impactaron tanto. O sea, de poder leer una obra que me haya gustado tanto, descubrir un autor que me ha gustado tanto, de ver un mundo que adoro tanto, es algo así o sea, podemos hablar largo y tendido de la influencia que tuvo en la trilogía. O sea, no creó básicamente un género fallido. O sea, la idea de la épica de fantasía, así tal cual, que se ha intentado varias veces y nunca se ha logrado.
En mi opinión, al menos, nunca se ha logrado hacer algo igual, y creo que nunca se va a lograr nada igual, porque ahora estamos en un periodo donde nunca se va a dar algo igual. O sea, las cuestiones técnicas, el impacto que tuvo en Nueva Zelanda, o sea, muchas cosas sí, pero en lo personal yo me quedo con el impacto que a mí me dejó la trilogía. Y si la tercera parte realmente no lo hubiera hecho tan bien, yo creo que no estaría tan enamorado como estoy yo de esta saga. Y para mí es lo que yo me quedo cuando se habló del impacto, la verdad. Digo, si algo nos enseñó Game of Thrones es que si no cierras bien algo, se olvida inmediatamente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, como dices, creo que sí hay que agradecer que se pudo cerrar tan épicamente esta trilogía. Pues, Carlos, tú, ¿qué te deja a ti la trilogía del Señor de los Anillos? Pues yo me quedo mucho con lo que dice Gabriel, ¿no? Respecto al impacto, ya sea personal, que vamos, o sea, en mi caso lo termino de redondear mucho con respecto a los libros, ¿no? Y simplemente también como que reforzo más mi amor por el universo. O sea, cuando vi las películas, apenas estaba yo en mis intentos fallidos de leer el Silmarillion, ¿no? Y de seguir adentrando en los textos de Tolkien. Y él está regresando a las películas, a mí siempre ha sido como un lugar seguro para mí, también un lugar de aprendizaje, un lugar de admiración en términos cinematográficos, ¿no? También en términos narrativos, sí, igual, pero para irme a eso me voy más a los libros. Sí, me parece que hablar del legado que tiene la trilogía es, es, es complicado porque, por un lado, es innegable, ¿no? Ayudó incluso a cimentar que El Señor de los Anillos se volviera parte de la cultura popular ya extendida, ¿no? Se había quedado en ese entonces solamente en el ámbito de la lectura y de los autores del género, y aunque sí ya era un libro venerado y reconocido, de todas maneras, vamos, o sea, tú podías de repente decir el nombre de Gandalf en una cena familiar y nadie te lo entendía, ¿no? Y ahora sí. Entonces, creo que lo ayudó a llevar al público en general, ¿no? Pero es muy interesante lo que Gabriel plantea porque sí creo que si bien el legado está ahí, mmm, y podemos apreciarlo, por ejemplo, en cómo influyó para que se pudieran crear, en términos de efectos especiales, o de más criaturas, ¿no? Que se demostrara que se podían crear ese tipo de criaturas, que fuera como una especie de ejemplo de cómo adaptar mundos de fantasía que tuvieran este asentamiento en la realidad, pero que al mismo tiempo se sintiera que nos transportaba a otra época, a otro universo. La verdad es que, como ya se ha dicho, poco a poco, ¿no? No ha habido otra franquicia, sea adaptada de una franquicia literaria o sea concebida para cine, que es aún más complicado, creo yo, y más insólito, que consiga emular eso. Pero creo que ahí es también porque se quedan, me imagino, o es la impresión que yo tengo, cuando se busca emular lo que pasa con el Señor de los Anillos, justamente se busca emular en el sentido de pues que la franquicia sea un éxito, ¿no? Y que se sienta igual de épica y que sea un fenómeno grande. Pero nunca se busca reflexionar qué es lo que llevó a que la franquicia fuera eso, ¿no? Porque no es nada más que fuera un momento particular, circunstancias particulares, un elenco en particular, un equipo en particular, que sí influye mucho, porque con un mal equipo no habría salido como salió, sino también pues todo lo que trae de esencia y de raíz el texto fuente en sí, ¿no? Que es lo que terminó resonando con mucha gente, invitando a que muchísimas personas se acercaran a los libros y descubrieran más allá de las películas lo que había en los textos y en las palabras de Tolkien y lo que él quería comentarnos sobre el mundo, sobre la belleza, sobre la decadencia, sobre la magia, de alguna manera, de la vida, sobre el bien, sobre el mal, sobre la amistad, ¿no? Sobre el amor, sobre el legado, sobre el destino. Y con un texto que no exista, que maneje las cosas de esta manera, a mí me parece que es muy difícil que pueda surgir una franquicia, pues así de la nada, que quiera igualar ese tipo
digamos, impacto, ¿no? Y además, claro, las propias convenciones del género es un género que Tolkien ayudó a forjar mucho, aunque también hay nombres importantes previos a él de los que él se influenció para también hacer su obra. Pero de alguna manera, pues sí, él ayudó a forjar el género, digamos, en el mundo moderno, ¿no? En el siglo XX. Y la verdad es que no es por demeritar yo el trabajo de ningún autor, autora, ni las franquicias, porque yo he leído franquicias de fantasía muy buenas, ¿no? Pero una de las trampas que tiene, de las limitaciones que tiene el género de la fantasía, es que sí sigue muchas convenciones que se vuelven prácticamente intercambiables, ¿no? En muchos de los autores, muchos de los libros, se bebe mucho de las influencias y la verdad es que muchos muy parecidos. Entonces, creo yo que eso es lo que a lo mejor incluso intimida un poco un texto o una franquicia similar para tratar de crear un fenómeno de este tipo, ¿no? O sea, si nos ponen elfos en una película, ya inmediatamente pensamos en El Señor de los Anillos. Si nos los ponen que tengan cierta fisonomía o los enanos igual, pensamos en El Señor de los Anillos, ¿no? Inmediatamente ya nos remite a otra cosa. Es una de las crisis que tienen ahorita pues muchas personas que escriben, bueno, ahorita ya no, pero la tuvieron en su momento hace 10 15 años, que estaban escribiendo historias de magia y ya no podían poner varitas porque es que la varita ya es prácticamente sinónimo de Harry Potter, ¿no? Entonces hay como que inventar nuevas opciones dentro de las convenciones para poder armar algo, digamos, al género. Y otro aspecto es, por supuesto, el costo que tiene, ¿no? Y lo vimos con Game of Thrones, que a pesar de que duró muchos años, una de las razones por las que la serie también se vio mermada en muchos aspectos fue porque conforme la serie crecía más, a HBO también le pesaba cada vez más pagarla, a pesar de que era la serie más cara de la televisión. O sea, simplemente el hecho de que no aparecían los lobos gigantes de los Stark era porque no había presupuesto para poner a los mentados lobos, porque ya el presupuesto extra que había era para los dragones, porque también iban creciendo, ¿no? O sea, salían mucho cuando eran pequeños y ya cuando eran grandes decían, ay, sí, ¿no? Entonces, es un género que requiere muchísimo presupuesto en muchos sentidos, ¿no? Y ya no digamos solo en vestuario y ambientación, sino también al tocar siempre tantas criaturas mitológicas, Harry Potter lo sufrió, ¿no? No pudieron poner que digo, sabemos que a lo mejor no era tan necesario, pero era como para darle riqueza y cuerpo a su mundo. Nunca vimos al Poltergeist, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo lo íbamos a poner de tal forma que se viera creíble o no en su momento, de que funcionara? Eh, la mitad, si no es que tres cuartos de las pruebas del Torneo de los Tres Magos en el Cáliz de Fuego, eliminadas completamente de la concepción de la película, porque ¿cómo vamos a poner una esfinge que hable y que se mueva como esfinge? Y que no hay dinero para eso. O sea, el dinero se gastó en el dragón. Entonces, creo que también eso lo limita mucho y que además, pues no ha habido una franquicia, una saga literaria, ya hablando de los literarios, hay muchas, claro, pero que haya conectado de forma tan masiva como lo consiguió El Señor de los Anillos, ya sé por su cuenta y también después reforzado por las películas. Entonces, creo que el legado que tiene la historia en sí es inconmensurable. O sea, es un libro del que se va a seguir hablando en décadas, ¿no? Van a pasar 100 años y la gente, y va a haber gente hablando de los años, va a haber gente discutiendo académicamente a Tolkien y también va a haber gente discutiéndola de forma casual, como lo estamos haciendo en este programa, ya sea mediante las adaptaciones, que no sabemos si llegase a haber alguna vez alguna adaptación nueva o no, en algún futuro, en unos 20, 30, 50 años, es, creo yo, casi como un reflejo, ¿no? de una gran mente en una gran época que a pesar del paso del tiempo ha conseguido tocar a millones de personas y que incluso si las películas no se hubieran hecho, creo yo de que de alguna manera sí se estaría hablando de Tolkien porque cada vez se iba, digamos, expandiendo un poquito más a las personas, ¿no? Sí, creo que tiene mucho que ver esa magia tan particular que tenía con sus textos y que es lo que finalmente sigue haciendo que los libros sean vendidos, que siga habiendo nuevas
ediciones, que siga habiendo excavaciones de más textos, ¿no? No sé ahora ya quién las esté manejando, pero de su familia, pero vamos, o sea, creo que de alguna manera se mantiene vivo y digo, no es por demeritar otras franquicias, pero pues, la verdad es que dentro del género de fantasía y de alta fantasía, como lo es Tolkien, la verdad es que pues podríamos a lo mejor mencionar, sí, a Harry Potter, con ese tipo de impacto distinto, pero otras franquicias que se me ocurren, por mucho que me gusten, admito que no han tenido ni tendrán ese impacto que han tenido estos dos universos, pero en particular el de Tolkien, ¿no? De que también la misma Rowling lo llegó a decir, o sea, si ha leído a Tolkien y de alguna manera influencia también. Entonces, yo creo que es complicado hablar del legado y cómo ha influenciado en la historia del cine, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, porque el género no es muy común, ¿no? Se ha intentado también, pues, hacer películas, incluso aunque no tengan secuelas ni nada, ¿no? Desde cosas pequeñas como El aprendiz de brujo, hasta cosas como que salió en este año, como esta adaptación extraña de Calabozos y Dragones, a la que le fue bien, pero la realidad es que la gente no parece estar pues tan entusiasmada a lo mejor por el género de la fantasía, salvo que esté conectado a algo que ya conoce o ya ubica, porque inmediatamente cualquier cosa que se le parezca, pues remite a Tolkien, ¿no? Entonces, yo creo que es como una especie de cruz que está cargando el género en ambos lenguajes, ¿no? El cinematográfico y el literario. Es una bendición, pero también es una maldición. Y pues yo creo que lo único que nos queda en todo caso es apreciarlo. Definitivamente. Héctor, pues tú qué opinas de todo esto de la trilogía de El Señor de los Anillos. Yo también me inclino un poquito más al aspecto personal, de cómo esta obra, este mundo, este universo, me influenció particularmente a mí, porque yo antes de las películas no conocía a Tolkien, la verdad. O sea, había escuchado el nombre, había escuchado sobre la historia, pero no la conocía realmente. Y la verdad, después de que vi las primeras películas, fue que me hice el fan que soy ahora. O sea, que me puse a investigar, a leer, y desde entonces hace pues, ya 20 años que he estado continuamente leyendo y adentrándome en el mundo, en los lenguajes, en los temas, en todas las inspiraciones. O sea, ese instinto de aprender y de seguir conociendo cosas nuevas, o sea, fue inspirado por las películas. O sea, y la verdad yo, sí, en mi mente yo las tengo muy entrelazadas, lo que es la obra de Tolkien, los libros, los textos y las películas, ¿no? Porque a mí se me hace que se complementan de una manera, pues particularmente simbiótica y que hacen mejor uno al otro. Tanto en la manera, o sea, cómo Tolkien escribía y cómo Jackson decidió contar la historia, a mí me parece que sigue siendo la misma historia. O sea, que los temas, que los personajes están en su mayoría muy bien representados, y eso es con lo que conecto. Y como par, o sea, como obra original y como adaptación, a mí me parece que es posiblemente, yo creo que la más exitosa en la historia. O sea, porque generalmente cuando se habla de adaptaciones siempre hay un diferencial de estatus o de poder. Alguna vez el libro es el que es el importante y la película acaba siendo menor, o al revés. La película es la que cambió el cine o lo que estableció algo en particular, y el libro pues es nada más algo relativamente exitoso. Pero aquí en este caso, que era lo que estaba mencionando Carlos, es cómo ambos básicamente establecieron un lenguaje en sus respectivos medios, de que es prácticamente inescapable. O sea, porque parece que cualquier obra de fantasía tiene que ser o emular a Tolkien o ser un explícito rechazo a Tolkien. Y eso pues sí lo pone en una posición creativa muy difícil. O sea, y sobre todo es muy difícil de replicar. O sea, porque tanto la obra de Tolkien como la película llegaron a conseguir ese nivel porque hicieron cosas que anteriormente no se habían hecho. Tal vez no necesariamente todo era nuevo, pero la manera en cómo reunieron los elementos para contar la historia fue lo que acabó resonando, y lo que acabó estableciendo el nivel de importancia y estatus en la narrativa que tienen estas historias. O sea,
Y yo creo que en estos días, también haciendo eco de lo que estaba diciendo Gabriel y Carlos, es muy difícil de replicar, o sea, porque constantemente se tiene que responder a un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con lo creativo, o cuestiones monetarias, cuestiones de publicidad, etcétera, etcétera, y tratan de llegar al final sin genuinamente hacer toda la jornada. Y lo que se tiene, o sea, que entender es que esto fue una genuina labor de amor para ambos. O sea, Tolkien se la pasó escribiendo esta historia durante 13 años en medio de una guerra mundial en la que literalmente estaban bombardeando el país en el que vivía, y hasta que lo logró, hasta que la terminó. O sea, y una vez que ya estaba terminada es cuando se publicó. O sea, no la escribió a lo largo de años o décadas en el que precisamente estas cuestiones externas a la obra lo afectaran. O sea, y más en estos días en el que, al parecer, cuenta mucho los fans o lo que esperan, todo ese tipo de expectativas que inevitablemente, pues le pesan al autor. Te digo, yo por eso, yo creo que lo que Martin está haciendo, que es pretender que va a acabar los libros, cuando obviamente no lo va a acabar, es lo más saludable. Pero en ese entonces nos hizo así. Y la película ocurre lo mismo. O sea, la película se filmó durante un año y estuvo terminada. Y aunque tal vez el contexto del estreno de Fellowship of the Ring es muy distinto al de Return of the King, o sea, ya obviamente, cuando con la primera tenía que probarse y en Return of the King ya era un gran éxito, ya tenía mucho más libertad, ya tenía mucho más, pues sí, dinero para expandir su visión, pero esencialmente todo ya estaba escrito, todo ya estaba, por su mayoría ya estaba filmado. Y yo creo que eso es muy importante, y es lo que se destaca de estas dos obras. O sea, para cuando fueron expuestas al público, esas obras ya estaban terminadas. O sea, lo que vemos es una visión, es una obra completa. Se puede hablar de los detalles que mencionamos, se puede hablar de la profundidad con la que Tolkien escribía, o de la increíble suerte que tuvo, bueno, suerte y obvio talento que tuvo Jackson al elegir este cast. O sea, digo, porque ¿quién hubiera pensado que Elijah Wood o Sean Astin podían dar unas actuaciones de este calibre? O sea, ¿quién hubiera pensado que Viggo Mortensen genuinamente encarnaría tantas cualidades de su personaje? O sea, todo eso era imposible de predecir. O sea, pero más allá de eso, o sea, lo que es el entusiasmo y el gusto y la necesidad de contar esta historia, porque a lo mejor muy dentro de ti sabes que nadie más lo va a hacer. O sea, eso es precisamente lo que se pierde en estos días y lo que es, pues muy difícil, muy difícil de replicar. Así que, pues en sí, o sea, yo creo que, no sé, me sigo quedando con estas películas, o sea, las sigo viendo regularmente, sigo leyendo los libros. Y ahorita ya estoy empezando a leer otra vez History of Middle Earth, porque yo digo que fue gracias a Adictia Visual que el Talking State ya decidió publicar todos de manera digital. Así que Evidentemente. ya están disponibles en Apple iBooks, pues, en Apple Books, para que los compren y los descarguen y los tengan en un formato digital, que es como leemos. Digo, sí, ahí tengo los libros, pero ¿quién lee libros de verdad? Nadie. Pero el punto es que todavía o sea, ahorita yo creo que me sigue gustando tanto la obra, o sea, precisamente, o sea, porque vuelvo a lo mismo. O sea, lo que es el centro de todo eso, o sea, lo que son los temas, lo que son los personajes, me siguen pareciendo tan atemporales como eran hace 70 años cuando se publicaron los libros, o hace 20 años cuando se hicieron las películas. Y yo creo que es el tipo de cosas, o sea, que no se pierden y no se desgastan con el paso del tiempo, y es lo que nos hace regresar a ellos una y otra vez. Amén, 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 definitivamente. Pues, Pues Gabriel, ¿puedo justamente voy contigo. Ahorita me dices tu comentario, pero terminando tu comentario, nada más quería ver si ya le puedes decir rápidamente a alguien por qué tendría que ver El Retorno del Rey. Pero adelante, por favor. Yo creo que ahorita me acordé de una frase de un autor que a mí me gusta mucho llamado Terry Pratchett, que creo que resume muy bien la influencia de Tolkien
En gran medida, la influencia de Peter Jackson cuando se trata de hacer cine épico, que Pratchett básicamente decía que Tolkien es tan importante para la fantasía que él es como el monte Fuji en el arte japonés. Cuando uno ve el arte japonés, es muy normal ver Bueno, es muy normal ver al Fuji de fondo. Puede estar cerca, puede estar lejos, puede verse en una esquina, puede verse en un pedacito. O sea, el monte Fuji se volvió ines incapaz de no aparecer en el arte japonés, al punto de que si el monte Fuji no aparece dentro de la publicidad de Japón, puede ser por 2 cosas. Una decisión consciente que de por sí lo hace interesante, o porque estás parado sobre el monte Fuji. mm, Entonces, yo creo que eso básicamente resume muy bien a Tolkien, o sea, es su influencia es imposible de que ignorarse, y la influencia de Peter Jackson en general, yo siento que también es así, o sea, yo creo que su impacto en los efectos especiales, su impacto en la idea de la creación de trilogías o en la posibilidad de crear historias largas a través del cine es bien aprendido, mal aprendido, está ahí. Y si yo tuviera que decir algo sobre por qué vale la pena El Retorno del Rey, es porque es el ejemplo más bonito que yo he visto de cómo cerrar, cómo crear catarsis emocionales a través tanto de imágenes épicas como de imágenes íntimas. Entonces, es una de esas pocas películas que logra hacer épico un momento de una carga de caballería a gran escala, y el momento en que que un hobbit carga al otro justamente en las faldas de un volcán. Son los dos a su manera, a su respectiva manera, son épicos, solo que de manera diferente. O sea, básicamente eso. O sea, hay que leer a Tolkien. Es al mismo tiempo la cosa más impresionante a nivel escala, y al mismo tiempo la cosa más íntima en cuanto a relación de personajes. Excelente, muy bien. Pues, Carlos, rápidamente, ¿por qué alguien tendría que ver El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey? Ay, pues, ¿por qué alguien debería de ver El Señor de los Anillos? El Retorno del Rey, pues en primera por la necesidad de compleción, ¿no? O sea, eh, digo, entiendo que hay personas a las que ya ver la primera parte les puede parecer una tremenda cuesta arriba, pero refuerzo en parte lo que había mencionado hace rato, ¿no? Que creo que hablando específicamente de la trilogía, ¿no? Y de la película, como ejercicio cinematográfico de género, pero también en cuanto a todos los méritos técnicos, ¿no? Y la manera que está ensamblada, me parece que es una joya de admirar, de estudiar incluso, ¿no? Ya Héctor lo había mencionado, o sea, es un muy buen ejemplo de lo que es hacer una buena adaptación de una novela compleja, ¿no? Y novelas complejas hay muchísimas, ¿no? De una novela con tantos personajes. O sea, a mí algo que me sigue maravillando de la trilogía en general es que si bien nos resaltan mucho que Aragorn y Frodo son, digamos, los personajes más destacados de la comunidad, quizás Sam también porque adopta este papel, pues de ser una especie del soldado anónimo, ¿no? Que es en quien Tolkien de alguna manera lo basó, que sale adelante en la victoria ayudando al héroe principal. Todos los personajes de alguna manera tienen un recorrido, ¿no? Eh, todos los personajes son desarrollados, como también lo dijeron de una forma muy bonita. Los personajes inician y terminan siendo completamente distintos en el sentido de que crecieron. Todos cambiaron algo, todos pasaron por algo que los hizo ver el mundo de otra manera, que los hizo
crecer, apreciar, ¿no? O sea, en el caso de Legolas y Gimli es la amistad, por ejemplo, que me parece que es algo bellísimo. En el caso de los hobbits es darse cuenta de que ellos también podían hacer grandes cosas, ¿no? Y que podían tener un papel en el mundo, ¿no? De que podían hacer algo por los demás también, ¿no? Y que podían llevar esa sencillez muy lejos. En el caso de Aragorn, bueno, pues también superar sus inseguridades, convertirse realmente en el rey que estaba destinado a ser, incluso Boromir, ¿no? Que sabemos que pues nada más sale en un tercio de esta saga, de alguna manera su sombra también ayuda a que haya otros desarrollos en otros personajes, como es el caso de Faramir, ¿no? Entonces, o sea, la manera en que están aquí distribuidas estos hilos narrativos para que todos los personajes tengan algo que dar a la audiencia, ¿no? Los principales, eh, es magistral, de verdad, ¿no? La manera en que está conceptualizada esta adaptación, la manera en que está llevada, en que está economizada para que funcione de mejor o, digamos, de una manera más dinámica para el cine, como lo hemos comentado. Creo que es una película digna de estudio en ese caso, ¿no? O sea, a lo mejor si uno no es fan del género, si no se es fan de la historia del autor, ¿no? De todas maneras, creo que es una película que vale mucho la pena analizarla para ver cómo está funcionando, sobre todo en términos de la adaptación, también en general de cómo está hecha. Y pues ya hablando del género en sí y del valor que tiene la historia, pues es, creo yo, un muy bonito reflejo de toda una obra literaria bien amada y bien comprendida, porque creo que también eso, y lo mencionaba Héctor, y también Gabriel ya lo había mencionado antes, eh, me parece que es un ingrediente esencial, ¿no? El amor y la admiración que tuvieron Jackson y todo su equipo a la obra, de tal manera en que si bien sabían que tenían que adaptar y manipularla, en ningún momento la distorsionaron, en ningún momento quisieron como que faltarle al respeto, ¿no? Entonces, esa solemnidad creo que también se traspasa a la manera en que la película está hecha y por eso es que tiene este aire elegante, este aire incluso como de realeza, ¿no? De alguna manera. O sea, es que es una cinta de otro nivel en muchos sentidos. Es maravillosa. O sea, y ya nada más por eso es que creo yo que vale mucho la pena verla. Si seas fan, pues cuantas veces se quiera, y si no seas fan, pues por lo menos para conocer, ¿no? O sea, creo que también parte de enriquecernos, ¿no? Sobre todo en términos de las artes, es alguna que otra vez acercarnos a lo mejor a un género que no es muy el nuestro para entender por qué por qué no nos acercamos a él o descubrir algo o entablar una especie de relación con él que incluso si no nos deja algo de riqueza, digamos, ah, bueno, me quedé con esto de alguna forma, lo demás, pues, que le vaya bien, ¿no? Habrá quien le guste, ¿no? Pero sí creo que todo ese tipo de interacciones nos suelen dejar alguna especie de aprendizaje, incluso si el aprendizaje es cómo no hacer las cosas, o sea, que también es muy válido, ¿no? Entonces, me parece que tiene algo para todas las personas. A mí, yo he llegado a ver cómo ha conectado incluso con personas de distintas generaciones, ¿no? Porque también creo que es un género que fácilmente tiene este estereotipo prejuicioso, ¿no? De que, ah, bueno, es que todas esas cosas de las espadas, así, cuando ya hay dragones y monstruos y arañas gigantes y gente con físicos extraños como los enanos, como que eso es ya para la gente joven, ¿no? O como para cierto tipo de personas. No, la verdad es que me parece que si bien está todavía esa creencia, a mí me ha constado cómo es una película a la que personas de muchas generaciones se han acercado y han podido encontrar conexiones muy bonitas con el material, ¿no? Creo que es muy universal en la manera en que retrata la historia de Tolkien, que sí es cierto, o sea, no lo voy a negar, leerlo es pesado, ¿no? Por eso en general se recomienda empezar a leer El Hobbit, ¿no? Porque el salto que hay del Hobbit al Señor de los Anillos es tremendo, parecen dos autores distintos, y bueno, del Silmarillion ya ni hablamos. Pero sí entiendo por qué Tolkien, digamos, establece una especie de barrera, ¿no? O sea, y yo conozco muchas personas que, como lo mencionó Héctor, ¿no? Hace unos minutos, o sea, él se acercó más que nada a partir de las películas,
y de todas maneras es llegarte a un frentazo, ¿no? Es mucha descripción, hay quien lo considera árido, a mí en lo personal no me lo parece, eh, pero sí es de una exigencia, ¿no? De lectura, pues me atrevo a decir por encima de lo normal, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. No tipo leer el Quijote, que a mí, por ejemplo, el Quijote no me gusta, este, pero vamos, sí tiene un tono distinto, ¿no? Un tono bastante elaborado y bueno, digamos, ya la historia es otro cantar, ¿no? O sea, las películas están simplificadas y hay gente a la que le parecen pesadas. Entonces, sí creo que es una muy buena forma de acercarse a la obra literaria de Tolkien, de perderle el miedo, ¿no? Porque sí es un autor intimidante, las películas también lo son, pero creo que también tienen mucho corazón. Al final hablan sobre belleza, sobre amor, sobre dejar ir, ¿no? Que creo que también es algo con lo que cada vez estamos teniendo más problema, ¿no? En este mundo que en particular en las artes también se está convirtiendo en una especie de capitalización sobre la nostalgia, ¿no? Entonces, eh, me parece que es una obra imprescindible en muchos sentidos, ¿no? Y me atrevo a decir que ya también es un clásico del cine contemporáneo y por lo mismo también ya, pues un visionado necesario, creo yo, pues entre lo típico y común, ¿no? Que suelen ser las películas más populares de la historia, ¿no? O las que tienes que ver antes de morir o ese tipo de cosas, pero también, y específicamente que hablando de la película, pues para quienes les gusta llamarse cinéfiles, ¿no? O sea, que pues completar, digamos, parte de esa educación que pues nunca se completa, ¿no? O sea, siempre creo que eso es lo más triste, ¿no? Que siempre hay que estar decidiendo cosas, que ver, que no ver y pues a lo mejor correr el riesgo de por tomar esas decisiones no terminar de verlas nunca, ¿no? Pero sí creo que es algo muy, muy bonito y que tiene algo para todas las personas. Entonces sí, vean El Señor de los Definitivamente. Anillos, Ujú. véanla varias veces, véanla solo una vez, disfrútenla, gócenla, empápense de ese mundo y déjense llevar por la música también, ¿no? Creo que no lo hemos tocado tanto en este programa como en los dos anteriores, en particular en el primero, creo que es en el que lo tocamos mucho, pero la banda sonora de Howard Shore sigue siendo una maravilla aquí, o sea, hay unas melodías inolvidables, es majestuosa, es emotiva, es tétrica cuando tiene que serlo, incluso es maravillosa esa banda sonora y también creo que es uno de los puntos más fuertes por los que la adaptación en sí se convirtió también en lo que es, ¿no? Un poco como el efecto que tuvo John Williams con la primera de Harry Potter, es el mismo tipo, ¿no? Y creo que eso ha ayudado mucho también a cimentar ese legado. Digo, ya sí, nos vamos a cosas como lo del Hobbit, ahí ya fue simplemente la Sí, no, exceso de no. entusiasmo por el modo de fanfic desatado, ¿no? No, ya no, no ¿No? toquemos el Digo, Hobbit, definitivamente. ¿no? Pero sí, no, digo, en todo caso, véanlas también como caso de estudio, ¿no? De comparar cómo es que a mí me gustó mucho lo que dijo Gabriel también, ¿no? Y que Héctor complementó, ¿no? De que el momento también adecuado sí se importa, porque, digamos, un equipo bastante similar tocó textos de un mismo autor que en teoría debe haber tocado de la misma manera y simplemente con la diferencia de 10 años vean lo que pasó. Entonces, o sea, vean El Señor de los Definitivamente. Anillos, no vean El Hobbit, salvo, o échense el corte, creo que hay un corte en YouTube de nada más Martin Freeman siendo Bilbo, ese sí véanlo porque el cast de Martin Freeman es fenomenal. Entonces, pues sí, Vale. vean El Señor de los Anillos. Muchísimas gracias, Carlos. Héctor, rápidamente, ¿por qué debería alguien ver El Retorno del Rey? Imagino que ya vieron Fellowship of the Ring and the Two Towers y estaban esperando que le diéramos nuestro visto bueno para ver Return of the King. Adelante, público, ya la pueden ver, tienen nuestra más amplia recomendación. Es una gran película. Y es que, o sea, ver ahorita esta trilogía, pues obviamente acabar con Return of the King, o sea, sí, quiero volver a lo que estábamos diciendo, o sea, y en sí, me parece como que es algo increíblemente subjetivo, pero yo sí creo que se siente el entusiasmo de hacer estas películas. O sea,
Porque, volviendo a lo que dije hace un momento, o sea, Peter Jackson luchó para hacer estas películas. O sea, él, fue con varios productores, fue con el monstruo de Harvey Weinstein, o sea, lo ofreció a distintos estudios, o sea, porque él quería hacer The Lord of the Rings. Y yo creo que la parte subjetiva, sí, es bastante subjetiva, pero yo creo que sí se siente ese entusiasmo eh, comparado con lo que es ahora o como se hace ahorita actualmente las películas o el contenido. O sea, sí, a lo mejor no necesariamente es una crítica, también hay de cineastas y actores muy buenos que hacen su trabajo. O sea, pero a fin de cuentas, como es ahora, es Netflix, es Disney, es Amazon. Bueno, queremos adaptar esto y vamos a ver quién de ustedes te lo puede adaptar. O sea, yo creo que sí hay una diferencia entre eso. O sea, hay una diferencia entre una persona, o sea, que lucha para llevar algo, para llevar una creación a la pantalla, a diferencia de alguien que a lo mejor tiene igual también mucho entusiasmo, pero es algo que ya se le otorgó. O sea, ya es como un trabajo. Y de hecho, eso es lo que se notaba en lo que dijo Carlos hace un momento con la trilogía del Hobbit. O sea, la trilogía del Hobbit no era algo que quería hacer Peter Jackson. O sea, él estaba muy contento siendo productor, haciendo otras cosas, hasta que por distintos motivos tuvo que encargarse de hacer esta adaptación. Y yo creo que los resultados hablan por sí mismos. O sea, a mí me gustan las películas de Hobbit, que a lo mejor no las sabe tanto como, como ustedes, pero sí se nota. O sea, que a lo mejor muy dentro de él no necesariamente pensaba que era la mejor persona para llevarlo a pantalla. Y en el caso de Lord of the Rings, se nota en cada cuadro, se nota el amor, se nota el cuidado, se nota el entusiasmo, se nota la emoción, se nota todos estos sentimientos que yo creo que sí, al final de cuentas, sí se pueden proyectar. Y creo que respondemos mucho nosotros como audiencia a este tipo de emociones. Y, y yo creo que esto es lo que se siente al ver estas películas. Y sí, también todo lo demás que ya se ha mencionado, o sea, la manera en cómo adapta los temas, cómo adapta el distinto subtexto que Tolkien quería impartir a sus lectores, que a lo mejor en origen era relativamente religioso, pero ya para cuando estuvo en los textos, yo creo que sí acabó siendo universal y se puede aplicar sin importar cuáles sean tus creencias. Todo lo que pasan los personajes, todo su sufrimiento, la larga y difícil jornada que tienen, está llena de significado, está llena de un trasfondo profundo, complejo, hermoso, con todas estas emociones que ya hemos hablado durante estos 3 podcasts. Así que, pues ya, ahora sí ya, les damos nuestro permiso y nuestra bendición. Vayan a ver Return of the King y acaben con la trilogía. Ay, pues sí, querido público, pues sí, ya, la verdad, ya ni sé qué decir porque ya lo han dicho todo, pero vayan a ver The Return of the King, es algo épico, es algo emocional, es de esas masculinidades que nunca vamos a ver, nunca en pantalla, bueno, que algún día vamos a ver, espero, en pantalla, pero que al mismo tiempo, más que de masculinidades, habla de estas emociones como de la lealtad, la honestidad, de la esperanza, pero sobre todo eso, de la esperanza y de esta necesidad de hacer las cosas para el bien de todos y creo que es tan justo, o sea, es la culminación, es el clímax de todo lo que vimos sufrir muchísimo estos personajes, pero que al mismo tiempo sabemos que el bien va a ganar y que van a triunfar, pero que al final del día el camino es lo que cuenta y la forma en que llegaron ahí, en la forma en que crecieron, la forma en que exploraron todas sus emociones para llegar ahí, lo hace aún más épico y no importa cuántas veces hayan visto estas películas, les van a seguir emocionando y les van a seguir llegando al corazón. A mí me ha pasado así. Me encantan también los libros, hace mucho que no los leo, que como digo he optado más por escucharlos en audiolibros, lo cual creo que haré de nuevo porque definitivamente vale la pena revisarlos otra vez. Y pues nada, vayan a ver El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey y obviamente las anteriores 2. Vean las versiones extendidas, valen muchísimo la pena. Aunque las versiones ahora sí que
de cine. Han estado en cines, de hecho la semana pasada estaba El Señor de los Anillos en Cinépolis y van a seguirlas trayendo porque al final del día siguen siendo versiones, como dicen, son películas que ya se quedaron para el resto del tiempo y para como parte de la historia del cine, y creo que al final del día eso es por muchos aspectos cinematográficos, de edición, de producción, de actuación, de fotografía. O sea, la verdad es que vale mucho la pena verlas porque esto, querido público, es cine. Así que, bueno, ya con eso llegamos al final de este podcast. Vayan a ver El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Está en HBO, en Prime, y también la pueden comprar en Apple TV. Pero ya, basta, porque este podcast ya se alargó como yo ya esperaba que se iba a alargar. Pero bueno, al final del día es la épica conclusión de la trilogía del Señor de los Anillos y no podía ser de otra forma. Así que... Tenía que tener muchos finales. Tenía muchos finales, entonces esta también tenía que tener muchos finales. Pero no, ya este es el mero final. Así que bueno, muchísimas gracias por venir, Carlos, Héctor y Gabriel. Muchas gracias por estar aquí estos 3 años para hablar de estas 3 magníficas películas. En serio, ¡lo logramos! ¡Ahora sí lo logramos! ¡No lo puedo creer! ¡Qué emoción! Y no, en serio que fue increíble revisar estas 3 películas de nuevo y verlas con la excusa de revisarlas. Así que, en fin, muchísimas gracias, Carlos, por venir a este programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en Twitter como @mrcarlos8, dígito y una A minúscula, lo mismo en Instagram, nada más que ahí todo es en minúscula. También en Letterboxd, por si quieren seguir lo que ando viendo, que ahorita estoy a todo lo que da porque el año se acaba y me faltan como 75 estrenos por ver. O sea, eso no va a ocurrir, pero sí, ¿no? De todo lo que en general estoy checando en términos cinematográficos, y me pueden escuchar en plano secuencia en todas las plataformas de podcasting, la que decidan utilizar, la que más les guste. También pueden encontrar el perfil de Instagram del podcast como plano secuencia_podcast. Ahí ya también estamos compartiendo los episodios que estamos grabando y también algunos episodios que hemos grabado. Nos vamos a estar compartiendo todo de forma retrospectiva. Y pues ya saben, ahí cada viernes un episodio nuevo con algún estreno de lo que hay en la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Nos quedan 2 programas y después sigue nuestro programa de fin de año que saldrá el 29 de diciembre, que es viernes, si no me equivoco. Entonces ahí nos pueden encontrar. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Estamos en YouTube en vivo los martes a las 8:30 y los jueves a las 11 de la noche. Luego después estamos disponibles en iTunes, Spotify, etcétera, todas esas plataformas. Este jueves pasado hablamos de Wish, esta película que celebra los 100 años de los estudios Disney, donde ahí les estuve yo viendo en su desfile. Y el jueves vamos a hablar de el regreso de Doctor Who. Tenemos un viejo doctor, un nuevo doctor, más aventuras. Y tenemos nuevos fans, vamos a ver qué tal les va a estos nuevos fans. Ya es nuestro último programa regular del 2023, así que nos tienen que acompañar. Y muchísimas gracias, Gabriel, por venir aquí al podcast donde te puede encontrar nuestro público. A mí no me busquen en ningún lado. Bueno, de vez en cuando estoy en Crónicas del Multiverso, muy de vez en cuando, y no me busquen en Twitter. Es un lugar muy feo, Twitter. Es un lugar muy feo y cada vez hay gente más fea y que está regresando. Mira, es que nos acompañamos, o sea, al final del día, pero... hasta que se hunda el barco. Hasta que se hunda voy a estar ahí, definitivamente. Pero bueno, pues muchísimas gracias por venir. Y bueno, querido público, pues ya saben, a mí me pueden encontrar en Twitter en HTIDEA, donde hablo de Hannibal, fanfics y Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo, y en los mini adictias, que va a haber al menos uno más este mes, así ya está programado, así que suscríbanse a Twitch y nos acompañen para que nos acompañen como Sofía y Marsalis21, que estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos.
También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará ahí disponible a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jorge Arturo, Julián, Luis, Miguel, Monólogo Random, Oscar, Pamela y Uriel, que son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias, Marce y Melvin, en el Patreon del programa. Así que bueno, querido público, pues ya escucharon la próxima semana, este también fue el último programa regular de Adictia Visual, porque la próxima semana es el especial de Navidad. Y fui a checar los especiales de Navidad y como que hemos tenido uno y uno, entonces este especial de Navidad me toca hablar de lo que yo quiera. Sí, porque querido público, ustedes van a decir, pero Edith, siempre hablas de lo que quieres en este programa, porque es tu programa. Pero no, si sabrán, en continuidad con Crónicas del Multiverso, este programa lo dirige el Concilio de Ediths. Entonces hay debates estructurados sobre lo que hay, sobre lo que se habla. Pero en el de Navidad no, en el de Navidad solo es Edith. ¿Y Edith de qué quiere hablar este mes? Digo, sí, ¿de qué quiere hablar este programa? Evidentemente ya todo el mundo lo sabe, así que sí, vamos a hablar de fanfiction. ¿Cómo? Ya lo dije, no me importa, vamos a hablar de fanfiction. Vamos a tener grandes invitadas. ¿Se va a hablar, o sea, sí, se va a hablar de fanfiction? Sí, se va a hablar de fanfiction. No es navideña. No es un engaño, ni una historia imaginaria, nada. Sí, no. Es de continuidad. No, Edith quiere hablar de fanfiction. Vamos a hablar de fanfiction. No, en serio, sí, vamos a hacer el ABC de fanfiction, no el ABO de fanfiction, eso es otra cosa, y si quieren podemos hablar de ello, pero no quiere saber. Entonces, si alguien pregunta, se lo decimos, pero si no, vamos a hablar del ABC, no del ABO. Entonces, en fin, definitivamente ya, eso vamos a hablar, ya tengo al menos una invitada, vamos a ver si se une alguien más, pero ese va a ser nuestro especial de Navidad, así que ¡qué emoción! Así que bueno, pues acompáñenos el siguiente lunes para ya cerrar este bonito podcast, cerrar el año, despedirlo y pues nada. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una linda semana, cuídense mucho. Muchísimas gracias, Carlos, Héctor y Gabriel. Cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye. Bye.